Bienvenidos, televidentes hambrientos de conocimiento y de primicias. Estamos en vivo en 31 minutos. Hoy tenemos un programa especial, un reporte único traído por los estudiantes de la Unifrance sobre cómo funciona el mundo, o al menos cómo se mueve el dinero. Vamos con nuestro periodista estrella, el inigualable Juan Carlos Bodoque. Gracias, Tulio. Hoy les presento una radiografía real de cómo viven, trabajan y consumen los individuos en nuestro país, Bolivia. Analizaremos los 10 principios fundamentales de la economía de un tal Gregory Mankey, un profesor de Harvard muy famoso que explica estas cosas con manzanas o con pasteles. Veremos el contraste entre la teoría ideal y nuestras crisis del mundo real. Comencemos. Para hablarnos de las primeras decisiones, tenemos en el estudio a Esteban Arrazola. Hola Tulio, hola Bodoque. Yo les voy a explicar los principios 1 y 2. Principio 1. Las personas se enfrentan disyuntivas. Elegir es renunciar, como cuando tienes un pastel y debes ver cómo repartirlo. En Bolivia, un ejemplo, ¿no? El gobierno enfrenta una gran disyuntiva con el decreto 5516, congelar las tarifas de gasolina y diésel para evitar protestas, a pesar de que el barril de petróleo era casi el doble de precio, costando millones en subvenciones al Estado. Interesante, o sea que si compro gomitas, ya no me alcanza para mi gel de cabello. Una terrible disyuntiva. Exacto, Tulio. Y eso nos lleva al principio 2, el costo de oportunidad. El costo de una cosa es aquello a lo que renuncias para conseguirla. A finales de 2025, siendo este un ejemplo, el presidente declaró emergencia económica y se eliminaron parcialmente los subsidios. Renunciamos a la comodidad de un combustible barato por buscar la transparencia y la estabilidad a largo plazo del país. Y aunque dolió mucho en el bolsillo, ¿sabes? Doloroso, pero necesario, como cuando apuesto a las carreras de caballos. Devolvemos la palabra al estudio. ¡Impresionante! Y ahora, un truco de magia económica con Mesa Yáñez. ¡Hocus pocus! Para mi siguiente truco, les mostraré el principio 3. Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Esto significa que evaluamos pequeños ajustes en nuestras decisiones diarias, como por ejemplo en la escasez de dólares en Bolivia y en el mercado paralelo. La gente no cambia todo su dinero de golpe, sino que analizan marginalmente el spread del día, por ejemplo, un pequeño cambio del 42%, y comparan plataformas P2P para ver si les conviene cambiar o no. Una magia muy calculada. Y el principio 4. Principio 4. Principio 4. Las personas responden a los incentivos. Si cambias los costos o los beneficios, la gente cambia su conducta. Por ejemplo, cuando el gobierno retiró la subvención, modificó los incentivos de los transportistas y consumidores para compensar el impacto económico, se tuvo que subir las tasas del salario mínimo. En resumen, las políticas públicas siempre deben prever cómo reaccionará la gente ante un cambio económico o un cambio en los precios del mercado. ¡Momento! ¿Se detienen las prensas? Es hora de mi parte favorita del programa, el comercio, donde yo compro mis corbatas importadas. Adelante, Sara Navarro y mi sobrina Patana. Hola, tío Tulio, hola a todos. Hablemos del principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. El comercio no es una guerra donde uno gana y otro pierde. Permite especializarnos en lo que mejor hacemos según la ventaja comparativa. Pero, ¿qué pasa si el comercio se rompe? En abril de 2026 vivimos una aguda escasez de diésel y bloqueos que colapsaron La Paz y el Alto. Al cortarse las rutas, la economía se frenó en seco, obligando a la gente a hacer filas eternas en el teleférico. Si el comercio falla,
La frontera de posibilidades de consumo se achica y todos perdemos. ¡Qué desastre! Sin diésel no hay comercio y sin comercio no hay corbatas. Dime, Sara, que hay esperanza. ¿Quién arregla este caos? ¿El gobierno? ¿Un comité de sabios? ¿Yo? Ninguno de los anteriores, querido Tulio. Aquí entra el principio 6. Los mercados normalmente organizan la actividad económica. Es el concepto de la mano invisible de Adam Smith. En junio de 2026, cuando las rutas se despejaron en La Paz y Cochabamba, los mercados populares abrieron y el transporte público volvió a operar de forma inmediata y voluntaria. El gobierno no tuvo que obligar a cada comerciante, por decreto o abrir su puesto. El sistema descentralizado de precios e incentivos propios autoorganizó el milagro del desabastecimiento. Increíble, una magia que trabaja más que Tulio. Juanín, estamos al aire. Necesitamos los principios 7 y 8. ¡Estamos al aire! ¡Oh, mis puntos de rating! Hola a todos, soy Valentina Peralta junto con mi compañero Juanín. Hoy voy a hablar sobre el principio número 7 de la economía, la cual dice que el Estado puede en algunos casos mejorar los resultados del mercado. Aunque el mercado es muy importante, no siempre funciona de manera perfecta. Cuando aparecen problemas o fallas, la intervención del Estado se vuelve necesaria. Un ejemplo claro es lo que ocurre actualmente en Bolivia, que enfrenta un déficit fiscal muy grande. Es decir, que está gastando más dinero de lo que estamos nosotros recibiendo. Por eso, el gobierno ha reformulado el presupuesto general del Estado, el cual es el PSG del 2026, con el objetivo de controlar los gastos y evaluar las empresas estatales que generan las pérdidas, buscando así estabilizar la parte de la economía del país. Una intervención necesaria. ¿Y qué hay de la productividad, Juanín? Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Si produces más, hay más empleo, mejores ingresos y mayor bienestar. En Bolivia, el crecimiento proyectado ha sido bajo alrededor del 0.9%, lo que refleja una baja capacidad de producción que limita las oportunidades de trabajo de las personas. Para vivir mejor, tenemos que mejorar la producción en diferentes sectores. Y para cerrar con broche de oro la explicación de la economía nacional, volvemos con Antonio Conde. Gracias, Tulio. Cerramos con temas candentes. Principio 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Si imprimes billetes sin respaldo económico, el dinero pierde valor y los bienes y servicios se disparan. A finales de 2025, Bolivia experimentó tensiones y una inflación cerca del 20%. En parte debido a la escasez de dólares y dinámicas de emisión. La temida inflación, devoradora de mis ahorros. Y se conecta con el principio 10. La sociedad enfrenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. A finales del 2025, las estimaciones mostraban una inflación del 20.8%, frente a un desempleo del 5.1%. A veces reducir la inflación bruscamente mediante ciertas políticas puede causar a corto plazo un aumento temporal del desempleo. Tomar en cuenta que ambas variables están unidas en una balanza muy delicada. ¡Qué gran lección! Juanín, despide el reporte con las conclusiones generales. Sí, Tulio. En conclusión, este trabajo nos demuestra que la economía no es solo teoría abstracta en un libro de Mankiw, sino algo que vivimos todos los días en las calles de Bolivia. Exacto, Juanín. Al analizar cómo enfrentamos disyuntivas, cómo respondemos a los incentivos y cómo interactuar con los mercados con el Estado, comprendemos la importancia de tomar unas buenas decisiones tanto a nivel personal como a nivel del país. ¡Brillante! Esto ha sido todo por hoy en este reporte de Principios Económicos en Acción. Agradecemos a la bibliografía de Gregory Mankic, Erika Segales y la Agencia F por los datos. Buenas noches y sintonicemos mañana.